Empezaremos. No terminó, Liz. A ver. Hasta donde tengo, Liz, lo puedo mostrar. Y a ver, vamos. Ah, ya está. Bueno, esto es más que todo lo que he llegado a hacer un poquito. En lo que es electromedicina, basándonos más que todo en su historia y sus principios. Que esto de la electromedicina, tanto como de la electroterapia, ha comenzado a principios del año 3800, no, perdón, 384 antes de Cristo, dando a entender a una de las primeras enfermedades, así por decirlo, que es la enfermedad de gota, que esta es más que todo la que afecta a las articulaciones, tanto en manos, en pies, que se puede ver una prominación que los dedos se van hacia un lado o mayormente la parte de las falanges de los dedos. Entre ellos podemos tener también entre esos años seguidos, al transcurrir los años, podemos tener también a los expertos, a los primeros expertos que propusieron una terapia al transcurrir de los años. El primero sería Anodimo, que propuso la terapia de peces eléctricos mediante una debilitación dentro de fosas o piscinas, tomando en cuenta, por ejemplo, en algunos peces eléctricos a la anguila, no sé si me estoy equivocando, también la lamprea. Hay algunas especies de lampreas que son eléctricas, pero igual en todo caso son peligrosas, de igual modo que las mantarrayas. También existe también el Crinobius, que utilizaba las descargas eléctricas de un pez llamado torpedo. Esta para trabajar mm, la demencia senil y para mejorar la memoria de dichos pacientes. Esto era mayormente utilizado con una frecuencia de 200 Hertz, si no me equivoco. También en el siglo XVI podemos también tener lo que es a Otto Bonn, que construyó la primera máquina eléctrica con el fin de controlar el dolor. También a Luigi Galvani en 1780, que experimentaba con ancas de sano, observando el contacto de dos metales diferentes en lo que es en las ancas de Sana, demostrando la contractibilidad de los músculos. También a Alexandro Voltani, perdón, en 1794, que construyó la pila volcánica, productora de la corriente continua. También a Rupert Travert, que desarrolló una corriente eléctrica sin dolor para mejorar para una corriente mucho mejor a la de Galvani, que esta era sin dolor, ya que la de Galvani generaba un dolor, pero era soportable para dichos pacientes. También podemos entrar un poco a lo que era electroterapia, que esta es una energía aplicada electromagnética que genera cambios biológicos y fisiológicos aprovechando los distintos tejidos para así mejorar los tejidos lesionados y ya sea generando un anabolismo y un catabolismo. En esto que el anabolismo reconstruye los tejidos, así por decirlo, atrofiados o lesionados, y el catabolismo que permitía destruir o eliminar o degradar los agentes bacteriales que se podían encontrar. Y también podemos tener
efectos eléctricos de la electroterapia, que son el efecto motor sensitivo, los cambios térmicos, el aporte de energía. En todo caso, el efecto motor es de respuesta de las fibras musculares con una baja frecuencia de 250 Hz. En el efecto sensitivo, en este mejora la conciencia sensitiva o, o analgesia de un paciente que es propenso o más sensitivo a los dolores que puede llegar a tener. Este también tratado con una frecuencia de 1000 Hz. Y también en los cambios químicos tenemos lo que modifica las disoluciones en el cuerpo de lo que es la sangre y la linfa. También en los efectos térmicos que modifican la temperatura del cuerpo, generando ya sea calor más que todo en el tejido adiposo, con una corriente de alta frecuencia de 500.000 Hz. Y por último sería el aporte de energía a los organismos, ya sea mediante el láser, el ultrasonido, el infrarrojo, los baños de luz, la luz, la luz polarizada, perdón, los ultravioletas, el magnetismo y los ozonizadores. Eso sería, Lisa. Bien, Dayana. Rudy Céspedes, por favor. Ya le hice ahorita. Creo que se ve, ¿verdad? Ya, bueno, tampoco pude terminarlo, así que lo breve lo voy a hacer un poco breve. Empezando de electromedicina, tenemos un poco de la historia de la electroterapia. Tenemos varios científicos fundadores, pues, por así decirlo, de esta, que primero viene siendo Aristóteles en el 384 a.C., que utilizó un tratamiento de analgésicos para la gota. La gota básicamente es un tipo de artritis que se caracteriza por dolores agudos, enrojecimiento de la piel, también presenta síntomas de dolor e hinchazón en las articulaciones. Posteriormente tenemos a Galeno del 200 a 130 a.C., que creó un tratamiento de anodino, que es un calmante para el dolor, que básicamente usa la electricidad de ciertos animales, en este caso peces, como ser la anguila, la mantarraya, para tratar estos dolores. Después tenemos a Otto van Guericke en el siglo ya 17, que construyó la primera máquina eléctrica para controlarse mejor el tipo de corriente. También tenemos a Luigi Galvani, que es el creador de la corriente galvánica. Este usó la electricidad en las ancas de rana con metales directamente aplicados en la piel, músculos, abdomen de estos. Con esto demostrando la contractibilidad de los músculos que se tenía al aplicar la corriente eléctrica. Después teníamos a Alessandro Volta, que construyó la primera pila voltaica o eléctrica que producía una corriente eléctrica continua. Después tenemos a Rupert Trevert, que creó la corriente alterna y manejaba de mayor o de mejor manera la electricidad y la contractibilidad de los músculos, ya que la corriente continua era un poco más dolorosa, pero soportable en los pacientes o en los animales que se aplicaba. Después tenemos que la electroterapia es una aplicación de energía
electromagnética directamente en el organismo con el fin de mejorar el metabolismo de las células de los tejidos. Este metabolismo tiene dos funciones o dos diferentes ramas que son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se basa básicamente en la reconstrucción de los tejidos, por así decirlo, y también el catabolismo se encarga de la degradación del tejido o destrucción que pueden ser lesivos para el organismo. Después tenemos los efectos que estos tienen, que uno sería el efecto motor, que genera una mejor regulación de los movimientos incontrolados. Este efecto motor tiene un efecto de corriente baja, de baja frecuencia. Después tenemos el efecto sensitivo, que es para pacientes con poca sensibilidad o con mucha sensibilidad al dolor. También tenemos cambios químicos, que son básicamente las disoluciones en exceso que tenemos en el cuerpo, que son básicamente en la sangre y en la linfa, donde se ve mayormente esto. También tenemos los efectos térmicos, que estos son para modificar la temperatura del cuerpo, modificando así la condición de los tejidos. También, aparte del efecto térmico, tenemos la criólisis, que se trata de bajo 0 grados centígrados, que quema el tejido adiposo y destruye las bacterias y el cáncer, encapsulándolo en determinadas áreas. Por último, tenemos el aportes de energía al organismo, que estos son por medio de láser, ultravioleta, la luz polarizada, los baños de luz, entre otros. Eso sería. Bien, Rudy. Helen, ¿puedes alistar? Buen día, Lice. La electromedicina es el tratamiento médico de algunas enfermedades a las que se les aplica la electricidad de diferentes formas. Avanzamos algunas teorías sobre Aristóteles, que hizo el tratamiento de electroterapia de la gota, que ayuda a afecciones que afectan a la articulación. El de Galeno, que utilizó calmantes de dolor utilizando peces como electricidad, utilizó algunos peces como la anguila, la mantarraya. Y después tenemos a Scribonius, utilizó la descarga eléctrica de pez torpedo para el tratamiento de la demencia, con tensión a 50-80 voltios y la frecuencia de 200 MHz. El de Otto von Guericke, que hizo la primera máquina de electricidad artificial para controlar el dolor. El de Luigi Galvani, que hizo pruebas con animales poniéndolas corriente galvánico y hizo el experimento con ranas. El de Alessandro Volta, que hizo la corriente eléctrica, productora de corriente continua. El de Rupert Tarver investigó el uso de la corriente eléctrica y esto lo hizo para mejorar el tejido lesionado, como el anabolismo y catabolismo. En la electromedicina se usa la energía electromagnética al organismo con el fin de producir sobre la reacción biológicas y fisiológicas. Y avanzamos un poco en el efecto motor, que actúa sobre las fibras musculares, el efecto sensitivo, que activa sobre el sistema nervioso generando analgesia. En los cambios químicos, activa sobre la disolución, sobre esto se activa sobre la linfa y la sangre. Y en los efectos térmicos,
Tenemos la activación del tejido. Estos se usan en tejidos, perdón, y aportando energía al organismo. Tenemos el láser, el ultrasonido, los baños de luz, tenemos la polarizada ultravioletas, el magnetismo y ozonizadores. Eso sería, Liz. Bien, ahora sí, por favor, José Carlos. Tu audio, José Carlos. La electromedicina se encarga de utilizar la electricidad o la corriente eléctrica para tratar algunas patologías o enfermedades en el cuerpo humano. Algunos de sus creadores, por así decirlo, son Aristóteles, que se fue especializando en el tratamiento de gotas, que utilizó la electricidad para esta afección. Galeno, que utilizó los peces como tratamiento de igual como ser la anguila y la mantarraya. Scribonius, que utilizó los peces torpedos para la demencia y mejorar la memoria. Otto, que utilizó las ancas de rana para ver cómo funcionaba la corriente eléctrica. Luigi, que que fue el primer creador de las pilas voltaicas. Perdón, Otto fue el primer creador de la máquina eléctrica. Luigi fue el que experimentó con ancas de rana. Alessandro Volta, que fue el creador de la pila voltaica. Y Rupert, que fue el que experimentó para ver si para mejorar los efectos analgésicos. También vimos la electroterapia, que es la aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas. Entre los efectos están el efecto motor, que se utiliza más que todo para los músculos, el efecto sensitivo, que es para los nervios. También tenemos los cambios químicos, que son para tratar las disoluciones nerviosas, como la retención de líquido. Igual el efecto térmico, que se utiliza mayormente para eso. Y el aportamiento de energía al organismo, que es para mejorar la salud del cuerpo, que se utiliza más que todo en láser, ultrasonido, baño de luz, etc. Eso es todo. Gracias, José Carlos. Muy bien. Miguel Alejandro. ¿Puede compartir, Miguel Alejandro? Su audio, por favor. Ahora sí, ¿no, Belice? Sí, se ve, Miguel Alejandro. Igualmente, entonces, en los principios biofísicos y los tratamientos de la electromedicina, podemos decir que también venían de la antigüedad. Podemos mencionar igual a Aristóteles, a Galeno, que recomendaba peces eléctricos igual para esta área, y a Scribonius, si no escribí mal, que también recomendó para usar el pez torpedo para el tratamiento de la demencia. Anoté igual a Otto Bohm, que construyó la máquina artificial.
la primera máquina artificial, Luigi Galvani, que utilizó las ancas de ranas y para las técnicas de musculación, ¿no? Alessandro Volta para que anoté que trabajó únicamente por los metales. Después a Rupert Travert para la analgesia. Como definición pueden anotar que la electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo para crear cambios fisiológicos y metabólicos. Y obviamente recordamos lo que es el anabolismo y el catabolismo, como la degradación y la reconstrucción de los tejidos, ¿no? En el efecto motor se puede referir a una regulación de movimientos incontrolados. Esto ya es una corriente de baja frecuencia o media frecuencia, más o menos por los 250, ahí me olvidé el término, el HZ. Hertz. Gracias. En el efecto sensitivo, esto es para pacientes con más sensibilidad al dolor, de los 1000 Hz, ¿no? Cambios químicos. En los cambios químicos podemos mencionar la corriente galvánica y es importante conocer también que existen dos disoluciones del cuerpo, que son la sangre y la linfa. En los efectos térmicos ya se habla de una corriente de alta frecuencia mayor a 500.000 Hz, ¿no? Y como último, anoté que estas son importantes para aportar energía al organismo y el láser, los ultrasonidos, infrarrojos, entre otros, podemos mencionarlos como los equipos más utilizados. Bien, Sí. gracias Miguel. Karen. Bien, creo que recién Nicole está ingresando. Bien, vamos a continuar, ¿ya? ¿Me confirman si pueden ver bien la pantalla, chicos? Sí, Alicia. Ya, perfecto. Entonces, la electroterapia, como bien habíamos dicho, va a generar cambios biológicos y fisiológicos en nuestro cuerpo. Para generar esos cambios biológicos y fisiológicos en nuestro cuerpo, todo nuestro organismo vivo es un conductor de la energía eléctrica, gracias a la contenida, a los contenidos de iones en las disoluciones que existen dispersadas en nuestro cuerpo. Ahora, nosotros en el organismo tenemos diferentes tipos de tejidos. Habíamos mencionado hace un momento, les decía, tenemos disoluciones líquidas como la sangre, la linfa, el líquido intercelular y lo que es el líquido cefalorraquídeo. Son disoluciones en nuestro organismo. Pero también tenemos tejidos más coloides, más densos, como músculos, como articulaciones, como la piel, y tenemos tejidos más solidificados, como los huesos. Entonces, estos tejidos también van a ser conductores en nuestro organismo. Algunos tejidos van a ser poco conductores, los más sólidos y secos. Los tejidos medianamente conductores, que van a tener una textura más coloidal, los relativamente buenos y los tipos de tejidos generadores de electricidad van a ser aquellos tejidos más líquidos. Alguna vez, me imagino, que han debido escuchar o tal vez han pasado por un episodio de si estás mojado, no toques, no enchufes,
o en la ducha, si el tubo no está recubierto, te puede pasar corriente o les habrá pasado la corriente. Cuando más húmedo esté un tejido, más fácil de transmitir energía eléctrica a un cuerpo es. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Mientras más líquido sea el tejido sobre el cual vamos a aplicar nuestra electroterapia, más líquido, o perdón, más fácil conductor de la energía eléctrica es, pero si tenemos un tejido más seco, más sólido, va a ser un tejido más aislante, con menos facilidad de que la energía se transmite en nuestro organismo. Ahora vamos a ir conociendo a estos tejidos. Ahora, es importante, como les decía, saber la conductividad de un tejido y eso va a depender del contenido líquido o de agua que exista como disolvente en ese tejido y también de los solutos que van a ser dispersados por ese disolvente. Esto es lo más fundamental e importante para describir la función de la energía eléctrica en nuestro organismo. En la pantalla ustedes están viendo los tejidos que son poco conductores. Ahora, entre los tejidos poco conductores vamos a tener a lo que es el hueso. Es una pieza sólida, ósea y con un tejido denso. Luego, otro tejido poco conductor van a ser lo que son los tejidos epiteliales resecos, como los tejidos de la planta del pie, que van generando rugosidades y grietas secas. La uña, que es un tejido queratinizado, es un conductor eléctrico de baja conducción, o sea, poco conductor, debido a la queratina que envuelve a este tejido y la poca vascularización. Lo propio el cabello. Tanto el pelaje animal como el cabello humano son tejidos poco conductores. Entonces, los que les acabo de presentar, los huesos, los tejidos resecos, la uña y el cabello son tejidos poco conductores en nuestro organismo. También tenemos lo que son los tejidos medianamente conductores. Estos tejidos medianamente conductores van a tener un proceso de vascularización menor, pero sí va a tener una red vascular sobre estos. ¿Cuáles son los tejidos medianamente conductores? Vamos a tener a la piel, vamos a tener a las articulaciones, a lo que son las fascias musculares y lo que es el cartílago hialino. Entre los tejidos relativamente buenos conductores, vamos a tener a lo que es la sangre, vamos a tener a lo que es el sistema linfático con sus ganglios linfáticos, vamos a tener al líquido intercelular, vamos a tener a los órganos viscerales, a las neuronas, que son parte del sistema nervioso, a los órganos sensitivos y a lo que es el tejido muscular. Estos tejidos que les estoy mostrando son altamente con contenidos líquidos. Su contenido líquido permite que exista un mejor flujo de la transmisión eléctrica sobre los tejidos circundantes a o sobre estos mismos tejidos. ¿Hasta ahí, chicos, queda claro?
de los tipos de conductores eléctricos que tenemos en el organismo? La última puede repetir uno más, por favor, Lisa. Claro. Les decía que tenemos tejidos relativamente buenos en la conducción eléctrica. Entre estos están la sangre, la linfa y los ganglios linfáticos, el líquido intercelular. También vamos a tener a lo que son los órganos viscerales, a las neuronas, a lo que son los órganos sensitivos y a lo que son los músculos. Estos tejidos están altamente hidratados y dicha situación permite que exista un mejor flujo de la corriente eléctrica sobre la aplicación de estos tejidos o sobre la aplicación de los tejidos circundantes a estos. ¿Hasta ahí está claro lo que tiene que ver con conductores eléctricos? Ahora yo les pregunto, si por ejemplo tengo una lesión en el cuero cabelludo, ¿cómo va a ingresar la corriente eléctrica? ¿Rápido, lento o más o menos en ese segmento? Lento. Lento, porque voy a tener tejido queratinizado sobre toda la masa del cuero cabelludo. Ahora, si yo tengo una contractura del músculo cervical, del trapecio, por ejemplo, y aplico corrientes eléctricas, ¿cómo va a ingresar la energía? ¿Rápido o lento? Rápido. Muy bien, va a ingresar de manera más rápida. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una pacientita con obesidad mórbida, una obesidad tipo 2, que tiene una lumbalgia, un dolor en la columna lumbar, ¿cómo ingresará la corriente eléctrica? ¿Rápido, lento o más o menos? A ver, ¿qué opinan, chicos? Más o menos. Exacto, va a ser más o menos, porque el tejido graso, si bien tiene un contenido líquido, no olvidemos que es un tejido seborreico, que va a generar un aislamiento al paso de la corriente eléctrica. Y dependiendo la densidad de este tejido, el volumen de este tejido, el paso de la corriente eléctrica va a limitarse. Bien, en un momento más se va a cortar, chicos, se van a volver a conectar. Vamos a continuar todavía, ¿ya? Entonces, hasta este punto está todo claro sobre conductores eléctricos. Ahora vamos a ir viendo un poquito más de terminología.